Bueno, bienvenidos nuevamente a primer año de secundaria. A continuación vamos a hablar de las funciones que realiza la célula para, eh, para, para su supervivencia, ¿no? Estas principales funciones son tres. Las funciones que les permiten realizar todas sus funciones es la número uno es la función de nutrición, la número dos la función de relación y la número tres la función de reproducción. ¿Ya? Con esto terminamos prácticamente ya el bimestre. Espero que analicen bien ese tema, lo interioricen para poder comprender estas funciones celulares. ¿Ya? Comenzamos. Vamos a comenzar viendo la función de nutrición. ¿Ya? Existen dos formas, ¿no? La nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. ¿Ya? Las células constituyen un sistema organizado en la cual para poder mantener esta organización interna necesita un apoyo, un aporte constante de energía, ¿ya? Y materiales para poder construir las estructuras necesarias para su crecimiento y para poder reparar los tejidos o algunas estructuras celulares, perdón, dañadas, ¿no? Eh, Así, dependiendo de cómo obtengan esta energía de materia orgánica, podemos encontrar la nutrición autótrofa, ¿ya? La presentan las células que son capaces de producir su materia orgánica, como los azúcares, por ejemplo, materia orgánica, a partir de materia inorgánica, ¿no? Como por ejemplo el dióxido de carbono, el agua, y utilizando la luz para poder realizar la función de nutrición, ¿ya? Entonces la célula realiza, en este caso es la fotosíntesis, ¿no? Acá tenemos el cloroplasto. Cuando la célula realiza la fotosíntesis, elimina el oxígeno. Este oxígeno, cuando la célula respira, ¿ya? Miren ustedes, en esta estructura ingresa el oxígeno, ¿ya? Y para respirar, y luego cuando la célula también desecha, ¿no? En la respiración elimina agua y dióxido de carbono, ¿ya? Este dióxido de carbono es captado cuando la célula realiza la fotosíntesis. Igual los organismos heterótrofos también realizan digestión, ¿no? Hetero significa que se alimentan de otros seres, ¿ya? Y trofos, alimentación. Eh, Sustancias o macromoléculas, sustancias complejas, a través del proceso de digestión, se convierten en sustancias más sencillas para poder ser absorbidas y pasar los nutrientes a las células, ¿no? Tanto para estas funciones se necesita la energía. La energía la célula la necesita para realizar un trabajo, ¿no? Como por ejemplo la coordinación, la división, para que la célula se divida, el calor, el transporte, la secreción y excreción, ¿no? Y también para realizar la biosíntesis, o sea, el anabolismo, con la cual la célula capta, ¿no? Las sustancias y las introduce en sí para poder reparar sus estructuras, ¿no? Entonces, este es en el caso de la célula vegetal y en el caso de la célula animal, ¿no? Sí, vamos viendo entonces la importancia de la nutrición y los tipos, ¿ya? Vamos viendo entonces la autótrofa y la heterótrofa. La nutrición heterótrofa consiste en que las células que son incapaces de producir su propia materia orgánica, por lo que necesitan ingerir ya la materia orgánica producida por otros seres vivos, la digiere y obtiene los nutrientes que ésta necesita, ¿no? Entonces, hetero significa otro, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, acá se pasa un poquito. Eh, la entrada del oxígeno a la célula es importante para la respiración celular. Y la célula realiza la respiración celular para producir energía, ojo. Entonces la materia orgánica ingresa como alimento, miren,
este es un batracio, ingresa el alimento, por el proceso de digestión se obtiene la glucosa que ingresa a la célula y con la respiración el oxígeno se encuentra con la glucosa en la mitocondria donde se produce ATP. ATP es la molécula energética que significa adenosín trifosfato, ¿ya? Y en este proceso, en este metabolismo de nutrición, o perdón, de respiración, la célula elimina el CO2. Entonces, ingresa oxígeno, obtiene su energía, oxida la glucosa y se elimina el CO2. ¿Ya? Entonces ya sabemos lo que significa hetero, ¿no? Hetero significa que se alimenta de otro. ¿Ya? Miren ustedes, los vegetales utilizan sus nutrientes a partir de la fotosíntesis. ¿Ya? Esta fotosíntesis no se produciría si no fuera por el cloroplasto. El cloroplasto contiene el pigmento que se llama la clorofila. Entonces, a este cloroplasto le llegan el CO2 y el agua. Miren, se capta la energía luminosa, ya, del sol, y en ese proceso se eliminan dos sustancias, mira, el oxígeno, ya, como desecho, y se fabrican los carbohidratos. Entonces, que quede claro, ¿no? La fotosíntesis se realiza en todas las partes verdes de la planta, en unas estructuras llamadas cloroplastos que contienen la clorofila. Llega el CO2 y el agua, que son sustancias inorgánicas, más la energía solar, la luz, es captada por la clorofila en las granas, ¿no? Unos tilacoides acá de las estructuras del cloroplasto, y en ese proceso se genera el CO2, perdón, el oxígeno como sustancia de desecho. Ojo, en la fotosíntesis se genera o se produce oxígeno y lo desecha la planta, ¿ya? Y fabrica los hidratos de carbono o carbohidratos, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los vegetales. Ahí podemos observar entonces, ya, que los carbohidratos o glucosa, ¿no? En este proceso, miren, para la fotosíntesis se unen 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua gracias a la energía luminosa y forma una molécula de glucosa y desprende 6 moléculas de oxígeno, ¿ya? Después, a partir de la glucosa, las células pueden fabricar todo tipo de moléculas orgánicas, ¿no? Por otra parte, cuando las células necesitan energía, mira, ya hemos visto la fotosíntesis en la planta, ¿no? Pero las células vegetales también respiran, mira. Cuando las células necesitan respirar, ¿qué es lo que sucede? Captan la materia orgánica más el oxígeno, miren. Entonces, la materia orgánica, en este caso la glucosa, llega a la mitocondria. Esta es la mitocondria, ¿ya? Y más el oxígeno se realiza la combustión, mira. El oxígeno rompe la molécula de glucosa para producir energía. Es como un motor de un carro, ¿no? Esta estructura, mira, es el motor de la célula. Al igual que un motor de un carro, la gasolina se quema acá con el oxígeno, igual la glucosa más el oxígeno se quema ya con el oxígeno y libera la energía que se almacena en la molécula y genera dos subproductos, el agua y el dióxido de carbono. ¿Ya? Tenemos acá las dos ecuaciones, ¿ya?, de la respiración celular y de la fotosíntesis, ¿ya? Estas dos se relacionan, pero son inversas, ¿ya? Vamos a ver, miren. Para la respiración celular se utiliza tanto la célula animal como la vegetal respiran, ojo, la glucosa, que es como el combustible, ¿no? El alimento, más el oxígeno y se libera dióxido de carbono, más agua y se produce la energía que se necesita para hacer todas las funciones. Entonces, una molécula de glucosa es oxidada por 6 moléculas de oxígeno y produciendo como desecho 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y la energía que se necesita. ¿Ya? Estos son los reactantes, estos son los productos. En cuanto a la fotosíntesis,
Esta sí es únicamente la célula vegetal. 6 moléculas de dióxido reaccionan con 6 moléculas de agua en presencia de la luz y producen una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Entonces, no olvidarse esto, por favor. Recuerden que todas las células, ya sean animales o vegetales, respiran cuando necesitan energía. No olvidarse esto, ¿ya? Entonces, células animales y vegetales, cuando necesitan energía, respiran, ¿ya? O sea, utilizan la respiración para generar energía, ¿ya? Y lo hacen esta función tanto de día como de noche, ¿ya? O sea, la respiración en la célula se realiza tanto de día como de noche, tanto en la vegetal y en la animal, ¿no? Tenemos acá la función de relación. Para que haya una función de relación se necesita un estímulo y una respuesta, ¿ya? El estímulo que va a ser causado o va a ser efecto frente a un cuerpo, en este caso la célula, y esta va a responder a ese estímulo, ¿no? Entonces, la función de relación consiste en la capacidad de responder a los cambios del medio que nos rodea, ¿ya? Para poder hacerlo, la célula debe tener unos sensores que detecten la información aportada por esos cambios, ¿ya? Esos estímulos pueden ser químicos, eléctricos, luminosos, mecánicos, ¿no? Los sensores que captan estos estímulos son proteínas de la membrana plasmática celular, que están especializadas ya que no son capaces de detectar cualquier tipo de estímulo, es decir, se especializan, ¿no? Y esta información le sirve a la célula para elaborar una respuesta, ¿no? Entonces, el estímulo, los receptores de la célula y la célula genera una respuesta, ¿no? Esta respuesta puede ser para supervivencia, ¿no? Puede ser la célula frente a este estímulo puede producir la secreción de una sustancia, mira. Entonces, el transmisor, el receptor y la célula en este caso elimina una sustancia, ¿no? Para protección, en fin, ¿no? La contracción de una célula, igualito el movimiento y la reproducción o proliferación de las células, ¿ya? Vamos a centrarnos ahora en que la respuesta sea el movimiento de la célula, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el paramecium, que para moverse necesita una especie de cilios, como unas pestañitas que rodean, que se mueven muy rápido para poder estos moverse, ¿no? Tenemos en la ameba, hay unos pseudopies, ¿no? Una especie de patitas que se van formando cuando se va deformando el citoplasma para poder desplazarse. Y la eugleina, por ejemplo, utiliza para moverse el flagelo. Este tema lo vimos la vez pasada también, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos el movimiento ameboide o ameboideo, ¿no? Entonces vemos ahí cómo el citoplasma se va desplazando. Miren ustedes, la célula deforma su membrana y emite unas prolongaciones llamadas pseudópodos, que significa falsos pies, ¿no? O falsas, claro, se mueve por el citoplasma, ¿no? Otros, los cilios, ¿ya? Estos cilios vibran para darle el movimiento a este organismo. Y también unos flagelos, si son largos, ¿no? Por último tenemos la reproducción. La célula es incapaz de mantenerse con vida, ¿no? Para siempre, ¿no? Entonces cumple un ciclo. Así como el ser humano muere, entonces la célula también constantemente está muriendo. Y para este proceso, para este proceso es favorable lo que es la reproducción, ¿no? Entonces para eso las células se reproducen, para reemplazar células, en fin, ¿no? La célula, la reproducción puede ser asexual y sexual. Esta se realiza para realizar el mantenimiento de la vida, ¿no? Los organismos pueden tener reproducción sexual, ¿no? Si se utilizan los gametos, ¿ya? Estos gametos de sexo diferente, ¿no? O sea, un gameto masculino, un gameto femenino. Y pueden tener también reproducción asexual si el mismo individuo duplica su ADN, estrecha su citoplasma
y se producen dos células hijas, ¿no? Esa es la reproducción asexual, ¿no? Existen tres mecanismos de reproducción asexual, ¿ya? Vamos a ver. En primer lugar tenemos la bipartición. Es una manera de reproducción asexual en la cual el núcleo de la célula rompe su carioteca, divide, duplica su ADN, ¿ya? Estrecha su citoplasma, así como el núcleo, dando lugar a dos células hijas idénticas. Luego tenemos la gemación, ¿ya? Es un tipo de reproducción asexual desigual, por decirlo así. Consiste en la duplicación del ADN y posterior formación de una pequeña célula que sale de la célula madre como una prominencia que se llama gémula, ¿ya? Esta se puede separar de la célula madre o también se puede quedar unida, ¿no? ¿Ya? Tenemos otro, la esporulación. Es un tipo de reproducción asexual en la que la célula madre libera numerosas esporas, ¿ya? Repetidas duplicaciones del ADN, miren ustedes, formando varias moléculas, ¿ya? Rodeada de una cantidad de citoplasma y membrana plasmática, la cual forma las esporas. Tras su liberación, estas esporas crecerán generando las nuevas células hijas, ¿ya? Eso es todo, estimados alumnos. Con esto ya damos por terminado entonces este tema. Hemos visto las funciones que le permiten la sobrevivencia de la célula, que le permite vivir, decir así, por decir así, ¿no? Ya hemos visto que una célula no dura toda la vida, pues, ¿no? Cumple un ciclo, entonces para eso se reproduce. La célula también se alimenta para regenerar sus estructuras, para obtener sus energías para realizar sus funciones. Y las células en la función de relación responde a estímulos, ¿no? Gracias por su atención, estimados alumnos, y estamos en contacto. Esta vez no les voy a dejar tarea, simplemente quiero que estudien bien esta información y la interioricen para que les sirva más adelante, ¿ya? Hasta luego y cuídense.